Hola, bienvenido a la lección número 5 de nuestro curso Introducción a ROS. En esta lección 5 tenemos la siguiente agenda. Vamos a trabajar ya con estructuras de datos muy poderosas y que en todos los programas generalmente se usan, todos los tipos de aplicación que uno desarrolla. Ellos son los vectores y los hashmaps. Vamos a aprovechar de incorporar a este capítulo un aspecto muy importante que tiene que ver en la forma como ROS gestiona los errores. Esa sección la vamos a llamar manejo de errores. Vamos a explicar un tipo de datos muy importante que se llama result y que se refiere o es la forma en que ROS encapsula los resultados de una ejecución que puede ser ya sea satisfactoria o sea errónea. En el caso de que sea errónea, entonces se produce un error y esa gestión de error puede ser recuperable o no recuperable. Entonces, esa sección de manejo de errores vamos a hablar, nos vamos a extender un poquito y vamos a ver cómo controlar todo este proceso de manejo de errores y cómo personalizar ese manejo de errores. Como siempre, en cualquiera de las lecciones como las tenemos, vamos a hacer un resumen donde explicaremos todo lo visto en la lección y por supuesto empataremos todo lo que venimos viendo hasta este punto con estas nuevas estructuras que vamos a ver. Empecemos explicando los vectores. En el caso de los vectores, un poco dando los antecedentes hasta llegar acá, cuando vimos datos primitivos, hablamos de los arreglos. Los arreglos en ese caso tenían una longitud fija y digamos había una forma de con un subíndice acceder a los distintos elementos que lo conforman. En este caso los vectores son arreglos de longitud variable, es decir, pueden ser dimensionables. En este caso, entonces, el tamaño del vector no se conoce en tiempo de compilación y, bueno, de acuerdo a la necesidad del programador, ya lo hace el mismo tipo vector, puede crecer o decrecer. En este caso, entonces, un vector tiene una longitud, tiene una capacidad y hay un puntero a los datos que forman ese vector. En este caso, la capacidad, cuando se especifica, cuando se crea el vector, se indica la cantidad de memoria reservada para el vector. El vector puede crecer siempre que su longitud sea menor que la capacidad. Cuando es necesario superar este umbral, entonces el vector se reasigna con una capacidad mayor. Es autoajustable. Cuando se crea el vector se establece con una capacidad reservada. Ya cuando va a llegar a esa capacidad máxima establecida, entonces él se redimensiona para poder permitir más datos. ¿Cómo se crea un vector? En este caso, el vector se puede crear utilizando una macro. Recuérdense que las macros en ROS tienen el signo de admiración, ya vimos el println, como una macro que permite imprimir variables en pantalla. Se pueden formatear datos e imprimirlos por pantalla. Vimos también el format, que es el format signo de admiración, para crear cadenas formateadas de string. Entonces tenemos un vec, que es una macro para crear vector. En este caso el proceso es definir el led con el nombre del vector. Por supuesto aquí es válido. También establece si un vector cambia o no cambia, es decir, es mutable o no mutable. Y se establece acá la cantidad de elementos iniciales o los elementos que conforman ese vector en su inicio, su inicialización como tal. Aquí están ya algunos ejemplos viendo cómo crear un vector, cómo manipular los datos que lo conforman. Aquí podemos ver cómo yo puedo crear un vector con, fíjense que yo puedo darle dos puntos, declarar el vector y entre doble bracket establecer el tipo de dato que va a llevar cada uno de las celdas o de los elementos que conforman el vector. En este caso estamos hablando de un vector que está compuesto por puros tipos de datos primitivos y 32, es decir, enteros con signo. Entonces aquí pongo un rango entre 0 y 10, aquí será entre 0 y 9 y genero un collect. Este método collect que pertenece aquí me genera un vector y me lo asigna. Fíjense que aquí ha sido declarado un vector inmutable porque no tiene la palabra mut. Entonces, por lo tanto, cuando trato de agregar un elemento que se hace con el
con el elemento, con la función push, no funciona. Fíjense que también, aquí está un ejemplo de cómo inicializar un vector. Entonces quito un vector, el primer elemento de i32, después viene el 2 y el 3, y utilizando la misma macro. En este caso sí es mutable, y van a ver que en este caso yo sí puedo agregar un elemento utilizando el método push. Hay un método igual como en todo, esto es prácticamente muy similar a otros lenguajes, que es el len, para conocer la longitud actual. Puedo acceder a algún elemento de ese vector con el índice, en este caso el elemento 1. Puedo sacar un elemento del vector con el pop, es decir que en este caso el pop elimina el último elemento del vector y lo retorna. Fíjense que aquí, esto que está aquí, yo quiero acceder al cuarto elemento, que es, fíjense que no existe. Cuando yo defino el vector, tengo solamente 3 elementos. Acuérdense que el índice empieza en 0, 1 y 2. En este caso estoy accediendo el índice 3, es decir, el cuarto elemento. Y en este caso, pues no existe. Entonces esto genera un panic. Vamos a ver como un panic, de acuerdo a cómo usted configuró el compilador, puede generar una salida abrupta del programa y cerrar. Ahí la idea viene la sección de manejo de errores, donde vamos a ver un poco más de cómo controlar los errores, cómo manipularlos y entender cuando pasa un error, pues cómo direccionar el flujo de ejecución del programa. Aquí están otros elementos, hay muchos, digamos, 2 tipos de patrones de diseño que se utilizan mucho a nivel de vectores, que son el iterador. El iterador es simplemente convertir esto se puede hacer con un for para que pueda recorrer todos los elementos del arreglo, donde esta variable for a nivel de x, la variable x va a tener el elemento actual del recorrido. Acuérdense que vamos recorriendo uno a uno, cada uno que yo voy avanzando ese puntero se guarda en x y lo proceso. Aquí otro que se llama enumerate, que viene de este iterator, que básicamente te da el índice y el elemento. Un poquito más complejo para entender el flujo de trabajo del vector. Controlar si pasa en alguna posición específica, alguna condición, y hacer todo este trabajo. Aquí está otro método muy interesante, que es que él devuelve un iterator de elementos mutables. Es decir, cada uno de los elementos que forman parte de ese vector se puede modificar, y al modificarse, por ser una dirección o un elemento específico del vector, yo puedo tomar su contenido, alterarlo, y ya simplemente ya queda todos esos elementos almacenados o modificados en memoria, y no tenemos que hacer nada para hacer algún proceso de cambio. Fíjense que al ejecutar este programa, y ya lo vamos a ver como siempre, primero vemos la parte teórica de lo que nos interesa. En este caso vamos a ver la parte de vector y hashmap, y después de eso vamos a ver un conjunto de ejercicios que nos permitan visualizar, comprobar el funcionamiento de ambas clases. Ahora vamos a trabajar con los hashmaps. Los hashmaps es otra estructura de datos muy potente, muy usada también en distintos lenguajes de programación, que consiste en almacenar en esa estructura una clave y un valor. Cualquier elemento o cualquier valor que se almacene en el hashmap puede ser recuperado a través de su clave. De hecho, el proceso que ocurre es que esa clave, al guardarlo dentro del hashmap, sufre un proceso de transformación. Es lo que se genera un hash sobre la base de ese contenido, y ese contenido, ese es el que realmente se almacena como clave dentro del hashmap. Entonces, para efectos de esto, puedo tener distintos tipos claves, ya sean basadas en datos primitivos a los cuales se le puede aplicar un hash. El hash es un algoritmo, como les comenté, que convierte un valor en una cadena de caracteres. Si tengo 2 valores iguales, la cadena de caracteres es la misma. Pero ya puedo también crear tipos de clave o hash sobre valores compuestos, es decir, sobre estructuras, por ejemplo. Y eso es lo poderoso de los hashmaps, que yo puedo tener como clave, ya sea los datos primitivos que les comenté, o estructuras que puedan implementar el equal y el hash. ¿Por qué el equal? Porque el equal es muy importante para, por ejemplo, cuando yo creo tipo de datos
personalizado, comparar dos valores y entender si son iguales. Si yo tengo una estructura, por ejemplo, estudiante, y esa estructura yo indico que el campo para indicar si dos estudiantes son iguales, quizás es el identificador o el número de identidad o el DNI en algunos países, la cédula. Entonces, en este caso, puedo implementar un equal donde para comparar dos valores, el valor, o sea, la clave de comparación sea precisamente ese campo. Y el hash es un algoritmo donde yo indico sobre la base de esa estructura qué campo utilizo para hacer ese hash. Entonces, eso es muy interesante saberlo construir. Nosotros aquí vamos a ver un ejemplo donde vamos a crear un hashmap con valores o datos primitivos y un hashmap basado en estructuras. Ya que ya vimos las estructuras, como yo aplico ese concepto acá y puedo crear estructuras de búsqueda mucho más rápidas digamos procesos de búsqueda en ese hashmap como está en memoria y toda esta ventaja que ofrece ROS que pueda servirme para optimizar esos procesos de búsqueda. Entonces, al igual que los vectores, pueden crecer, pueden encogerse y para crearlo yo puedo establecerlo con una capacidad inicial determinada y tengo un método que se llama new con el cual yo defino o establezco o inicializo ese hashmap. Aquí un pequeño ejemplo. Fíjense que fíjense como estoy declarando esta variable contactos que es mutable, es decir, en este caso este hashmap es mutable, lo inicializo a través del new, está vacío, con una capacidad inicial por defecto, y ya yo voy aquí insertando clave valor, clave valor, clave valor, y vamos a ver que también yo puedo recorrer a través de este método que se llama iter, los elementos que conforman el hashmap. ¿Okay? Fíjense que esto es muy interesante porque yo aquí tengo un método que se llama call y call recibe un apuntador a una cadena o una referencia, no apuntador, una referencia a un string. Recuérdense que como este tema de préstamo de variables y todo esto que hemos visto, este iter, fíjense que yo coloco el contacto por un lado y coloco el número, entonces sería la clave y el valor. Entonces, este valor, fíjense que viene con un ampersand, y esto lo que nos quiere decir acá es que este señor paso como referencia cal, porque si lo paso como valor, recuérdense que se trató este tema de que ya el nuevo dueño de ese valor sería en la función y se desencadena todo aquel tema que vimos con el préstamo de variables y la propiedad de variables. Entonces ese número está hecho con ese ampersand indicando que vamos a prestarle esa variable a number, aquí lo tenemos, y los procesos. Fíjense que aquí ya estoy aplicando otro concepto que vimos que es el match y ya comparo ese número contra un patrón. Y ya sobre base de esto, entonces yo devuelvo una cadena, ¿no? Es como estamos haciéndolo acá. Entonces ya aquí estamos viendo al mismo tiempo varios conceptos que ya hemos visto. Fíjense que hashmap, y aquí vamos a verlo en el siguiente capítulo, vamos a revisar todo este tema de los crates y los módulos, un poquito para entender cómo se maneja toda esta estructura y cómo construimos nosotros nuestros propios módulos, un poco para dimensionar o para distribuir nuestro código de una mejor manera, de tal manera que sea mantenible. A nivel de recomendación también o de alcance, esos hashmaps pueden hacerse con claves y tipos personalizados. Lo importante aquí es que esos claves o tipos implementen un rasgo o un trait que se llama EQ y hash. El EQ es para comparar y hash para generar esa clave que les dije, que es la que se almacena como criterio de búsqueda dentro de la estructura hashmap. Por supuesto, puedo colocar un bool, pero no tiene mucho sentido porque hay solamente dos valores posibles. Puedo utilizar variaciones de int o int. Puedo también trabajar con string o st o un puntero a str. Siempre se recomienda que cuando use el get para buscar cierto valor siempre utilice el ampersand str.
Por eso les dije, pueden ser estructuras que implementen EQ o hash. De todos modos, vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos el derive? El derive es una directiva que se colocaba, ¿se acuerdan que se lo comenté? Donde yo le coloco la estructura y lo hicimos con el debug. Como el compilador ya sabe en este caso que cuando le colocaba debug que debo agregarle a esa estructura un método implementado ya por defecto de debug, que lo que hace es imprimir los valores de una estructura y los coloca como en una cadena, y eso es lo que imprimimos. Entonces hay unos procesos o unas funciones ya por defecto para hacer igualaciones similares o parciales o para hacer hash. Entonces nosotros con hacer este derive y colocárselo a nuestras estructuras, ella le hereda implementaciones por defecto que ya tiene ROS para hacer este trabajo por nosotros. Sin embargo, es posible que nosotros mismos hagamos nuestros procesos de equal o de hash para personalizar aún más la forma de trabajar con los hash maps. Para esta parte práctica relacionada a vectores y hashmap, vamos a ver primero un par de ejemplos muy sencillos, un poco para afianzar lo que vimos en las láminas, verificar el trabajo con estos dos tipos de estructura, y luego vamos a ver un ejemplo un poco más complejo que tiene que ver también con aquello que les comentaba, donde en un hashmap las claves pueden ser personalizadas, no necesariamente tiene que ser un dato, en este caso primitivo. Podemos utilizar, por ejemplo, una estructura, pero hay ciertos pasos que hay que seguir para que eso lo podamos lograr. Entonces la visión acá es que podamos, en el caso del segundo ejemplo, el que les dije que es más complejo, ver cuáles son las consideraciones para que todo esto funcione. Ok, entonces comencemos mirando estos ejemplos un poco más sencillos, lo que tenemos en la lámina. En primer momento lo que vemos es dos formas de inicializar un vector, a través de un rango de valores, a través de este macro que se llama vec. Recuérdense que yo puedo utilizar este dos puntos signo de interrogación porque vec implementa o tiene el trait debug, y al tener el trait debug yo puedo, recuérdense que los traits lo vamos a ver mucho más detalle a nivel de la parte de datos genéricos, pero por eso lo puedo hacer imprimir los elementos del vector en este caso. Aquí vamos a ver cómo agregar un elemento, cómo conocer la longitud actual, cómo acceder a algún elemento de ese arreglo utilizando su índice, esto igual a los arreglos. Y esta es una función del vector que tiene hace dos cosas. Primero, te extrae el elemento, te lo devuelve, el último elemento del vector, y después te lo elimina. ¿Ok? Para que ustedes lo puedan usar. Por esto estoy en comentario que está acá, pero básicamente lo que está acá es que qué pasa cuando yo trato de acceder a una posición del arreglo incorrecta. Vamos a ver que esto genera un panic, y al generar un panic aborta la operación. Entonces aquí seguramente habrá que poder capturar el error y hacer, pero bueno, ya vamos a ver más bien los errores personalizados, donde vamos a poder controlar, creo que veamos allí más que todo, en el momento que lo hagamos, la parte de propagación de errores. Aquí está el otro elemento que son la parte de del iterator, que es un patrón muy utilizado en distintos lenguajes para recorrer de una manera mucho más sencilla los elementos de un vector. Eso también lo podemos usar con el hashmap. Lo que pasa es que en el hashmap, como vamos a ver, cada elemento del hashmap está informado por una clave y un valor. En este caso, por ser un vector, simplemente tenemos el valor. Aquí también vemos como también lo puedo recorrer con un enumerado, con enumerate, a partir de la función iter del vector, donde yo tengo una tupla, y es lo que vemos acá, donde la primera componente de esa tupla, que en este caso está desreferenciada, perdón, desestructurada,
está la Y y está la X. Y es la clave, perdón, el índice, y X es el valor del índice del elemento que estoy en este momento trabajando, y X es el valor como tal. Un poco para dar más referencia, este itermut lo que hace es devolver un iterator de elementos mutables, es decir, elementos que puedo cambiar y que voy a procesar a través de X. Fíjense que aquí lo interesante de esto es que este X puedo cambiarlo, pero como es un dato primitivo, lo debo acceder, en este caso con el asterisco, para manejar el contenido donde está esa dirección y modificarlo. Lo interesante es que al modificar esto, como le comenté en la parte teórica, ya automáticamente se modifica el valor dentro del vector. A nivel de hashmap, lo inicializo, es mutable. Fíjense como inserto clave, valor, y algo particular que nos vimos allá es cuando yo busco un elemento. Cuando hablo de allá es la presentación teórica. Y es que tengo este get y la clave, se coloca la clave. Pero este método devuelve un tipo de dato option. Recuerden que el option tiene dos alternativas. O es some o es none. Some es cuando trae valor y none cuando no trae ningún valor. Entonces ese some aquí está desestructurado otra vez. Y lo que hago es el valor que está en some lo asigno a number y después lo verifico. En cualquier otro caso, si no es some, en todo caso es none, o sea, no hay nada, none, pues sencillamente no conseguí Daniel. Aquí hay otro, aquí registro a Daniel, ahora con otro digamos, con otro valor. Y aquí obtengo Ashley, aquí no voy a conseguir nada, seguramente miré por esta opción donde no hay número para Ashley. Y bueno, vamos a ver su ejecución. Aquí está un remove a Ashley, perdón, si existe Ashley, que está aquí, discúlpenme. Y aquí lo remuevo. Aquí fíjate con remove si lo hace, ¿no? Con el iterator de un hashmap, como les comenté, devuelvo también cada elemento o tupla tiene una clave y un valor que está desestructurada y lo accedo a través de sus nombres de variable. Si lo corremos, recuerden que aquí utilizando el Ruse Analyzer es la ventaja, ya yo ejecuto esto y fíjense cómo yo puedo trabajar. Esos son los resultados. Algo muy puntual para ejercitar los conceptos de vector y hashmap. Vamos a ver un ejemplo ahora de hashmap un poco más complejo, utilizando una clave basada en una estructura y un valor también que es una estructura. Comencemos un poco viendo las definiciones. Lo particular de este ejercicio es que esto que está acá, count, es la clave del hashmap. Pero fíjense que he agregado un numeral derive y he incorporado tres traits. Uno es el hash, que le dije que es el que tiene que ver con generar la clave de hashing para poder almacenar, para poder representar esta estructura como un hash sobre la base de los valores que contiene en sus miembros, y que en este caso es una implementación por defecto que utiliza los atributos, los diversos atributos que tiene la estructura. El igual para comparar claves con claves, esto para efectos de establecer cuando dos claves son iguales y todo este tema. Y el parcial igual para hacer igualaciones parciales, ¿okay? Que también se utiliza dentro del hashmap. Este es el valor, fíjense que aquí no hay gran cosa que hacer, simplemente la información de la cuenta. Cosas como observación, que ya lo vimos la vez pasada cuando trabajamos con referenciación, préstamo, ciclo de vida de variable y que hicimos mucho hincapié, digamos en la lección anterior, un poco viendo esas estructuras modificables, es que aquí lo que estamos diciendo es que cualquier variable de este tipo de estructura está en un estado correcto cuando todos sus miembros que comparten el mismo ciclo de vida estén en un estado correcto. Igual pasa con account.info, similar. Y esto lo tenemos porque utilizamos referenciación.
Fíjense que en este caso estos atributos no son modificables, simplemente son referencias. Y otra cosa interesante de este ejercicio es que voy a crear un tipo. Y es un tipo que va a llamar account. Recuerden cuando hablamos de los tipos en la parte de datos primitivos, nosotros hicimos referencia a un tipo que se llama nanosecond o nanosegundo, que era un tipo basado en otro tipo primitivo. Este era un tipo customizado que hemos llamado nanosegundo, pero estaba basado en un tipo de dato primitivo que era, creo que era un float. Aquí estamos haciendo algo similar, estamos creando un tipo llamado account y a partir de ahora, si yo declaro una variable con account, con este nombre account, estoy haciendo referencia a un hashmap cuya clave es account y cuya información o value está basado en la estructura que se llama account info. Igual también hemos definido, y eso también lo vimos en el ejercicio de funciones, cuando explicamos todo este tema de estructura, que nos referenciamos a los ciclos de vida, tiempos de vida de la variable, como estoy diciendo que un estado correcto de ejecución de la función try-logon está basada en un tiempo de vida A, y ese tipo de vida debe ser el mismo que comparte tanto el username como el password como la account. O sea, estos tres parámetros de la función tienen que estar en un estado estable. Y fíjense lo que hace la función, pasándole tanto el hashmap como el username y el password. Con el username y el password construyo, fíjense lo interesante, construyo un struct y esa estructura, lo vamos a llamar logon y con eso es que vamos a hacer la búsqueda dentro del hashmap. Recuérdense que en este hashmap que nosotros hemos confeccionado, las claves están basadas en una estructura que se llama con que usa el username y el password. Entonces aquí estamos haciendo un get para buscarlo. Si este get devuelve un nulo, un none, quiere decir que no lo encontró, es decir, por lo tanto, al hacer esta validación, el login es fallido. Si él encuentra esta clave con este username y password, entonces escribo la etiqueta login satisfactorio e imprimo tanto el name como el email. Fíjense que para obtener esto estoy haciendo una desestructuración aquí en SON para que el resultado de la búsqueda de ese get luego pueda capturarlo en esta con info. Un poco ya viendo la ejecución del programa, inicializo ese objeto que se llama account, creo una clave account, creo un account info para esa clave, lo inserto como venimos acostumbrando y luego hacemos la búsqueda. Fíjense que hago una referencia, un préstamo de account al logon. Recuerden que esto es muy importante para que el propietario de esta variable se mantenga y no cambie ahora la función. Por eso lo hacemos. Le paso el username y el password. Fíjense que este password, hay una pequeña variación en estos caracteres, que no es igual a este password. Entonces, esta debe dar fallido y este debe dar, vamos a ponerle un valor correcto. Vamos a darle este password acá para que este sí nos dé el resultado, o sea, este sea un logon satisfactorio. Vamos entonces a ejecutarlo con el run que ya nosotros manejamos. Y fíjense que hay un logon satisfactorio aquí y un logon fallido. O sea que esto está funcionando de manera correcta. Vamos a trabajar ahora con el manejo de errores. Primero que nada, un error es una condición de problema que ocurrió en un programa. Nosotros como programadores, nuestra intención es preparar el programa para que responda coherentemente a esa situación y no exista una ruptura abrupta sin control dentro de lo que venimos construyendo. Por eso es que en el lenguaje ROS hay alternativas para, primero, detectar un problema y saber qué es lo que está pasando y reaccionar a él. Mientras un programa tenga la capacidad de prever situaciones de problema, de reaccionar a la problemática que pueda generarse dentro de una ejecución, el programa entonces será más robusto. Con ello se garantiza de que
ese producto cuando vaya a producción tenga unos niveles de calidad adecuados para garantizar que todo funcione correctamente. A nivel de ROS se agrupan los errores de dos formas. Están lo que se llaman los errores recuperables y los errores irrecuperables. En el caso de los errores recuperables, son situaciones donde hay un problema, pero nuestro programa puede reaccionar a él sin necesidad de bloquear o romper el programa, o de cerrar el programa. La idea es que nosotros podamos, y la mayoría de los errores que ocurren en ROS se centran en errores recuperables. La idea es que nosotros podamos presentarnos ante esa situación, como por ejemplo, o ante esos síntomas, y podamos reaccionar. Por ejemplo, intento leer un archivo que no existe. Llegué al final de un arreglo y sigo intentando leer. Entonces, la idea es que podamos establecer qué hacer en esas condiciones. Es importante aclarar que la mayoría de los lenguajes no distinguen entre dos tipos de errores, lo que hablo de errores recuperables e irrecuperables. Se me olvidó hablar de los irrecuperables, como su nombre lo dice, recuperable quiere decir que no hay más solución o alternativa a él y necesariamente tenemos que cerrar el programa. Para los lenguajes, ya retomando esta lámina, ven los errores como todos de la misma manera. Y se utiliza un mecanismo que se llaman excepciones, ese famoso try catch que se ve en Java, en C#, a nivel de escala, a nivel de Python. Es un concepto generalizado en los lenguajes de programación. En el caso de ROS es un poco más, muy particular. Realmente ROS no tiene secciones. En su lugar tiene un tipo de dato que se llama vamos a ver qué es un enumerado, su descripción formal, que está tipificado con datos genéricos. Fíjense que tiene una T y una E. Aún no llegamos a esto, pero vamos a tener el capítulo 7. Nos vamos a referenciar a esos, lo que se llaman tipos de datos genéricos y cómo funciona todo este tema. Pero por ahora centrémonos a decir que es un enumerado que, por un lado, encapsula un error o una situación correcta. Si la situación es correcta, entonces, por supuesto, result tiene el valor. Si yo leo un archivo, ¿cuál es y todo fue ok, todo fue satisfactorio, que va a tener ese T? El archivo. Si hay una situación de problema, ¿cómo reacciono a él? Puedo leer el error que ocurrió a través de ese result y puedo reaccionar a él. Ya vamos a ver un ejemplo donde vamos a establecer cómo reaccionar a esos errores. Pero todo se parte de que yo tengo sobre la ejecución de una operación que puede generar algún problema, siempre voy a tener un resultado. Y ya lo vamos a ver en muchas funciones, en los crates ya de otros fabricantes que vienen por defecto en ROS, donde los resultados de una operación se encapsulan en este enumerado y si es satisfactorio, pues hay una forma de accederlo y si hay un error, pues hay forma de identificar qué clase de error ocurrió. En este caso estoy hablando de errores recuperables. Bueno, es importante también decir que hay una macro panic, se llama panic, que se puede llamar incluso, digamos, de manera explícita, y eso se hace cuando yo estoy haciendo pruebas, cuando un método no está implementado. Pero, ¿esto qué significa? Ese panic, signo de admiración, que es una macro, lo que hace es terminar abruptamente el programa donde ocurre la instrucción. Realmente es una forma de decir, hasta aquí llegó el programa y lo fallo explícitamente, de manera controlada por el mismo programador. Hay que decir que la mayoría de los errores en ROS no son suficientemente graves como para que el programa se detenga. Entonces, hay que saber manejarlos, hay que saber responder a ellos, hay que saber interpretarlos, y es lo que vamos a ver a continuación. Primero que nada, formalicemos la definición de result. Les dije que result es un enumerado que está anotado de manera genérica con dos tipos, T y E. Como les dije, cuando se produce una situación correcta, va a venir en ese result un OK y dentro de él internamente va a tener el valor resultante. Si estoy leyendo un archivo, es una referencia al archivo. Si estoy trabajando con un string, aquí vendrá el string. Si estoy haciendo un cálculo numérico, aquí vendrá un número. Entonces, result es un tipo de dato genérico para lidiar con en aquellas operaciones donde algo puede salir mal. Sin embargo,
Cuando result ocurre, también puede ocurrir un error y este fulano es. Cuando ocurre un error viene encapsulado en este numerado que se llama R, y dentro de él vamos a encontrar algunos métodos específicos para llegar al error que ocurrió dentro de él, incluso el tipo de error, el nombre del error. Ya yéndonos un poquito más a los hechos, entonces vamos a revisar un concepto, un pequeño programa donde utilizo un crate que se llama std. Bueno, std ya viene por defecto en la instalación de error, donde vamos a encontrar distintos tipos de utilidades, entre ellos el archivo, entre ellos las estructuras como el hashmap. Hay distintas cosas, ¿no? Cuando lleguemos a la parte de crate vamos a dar un pequeño repaso, ya entendiendo cómo funcionan los crates y ya viendo lo que es un módulo, un poco diferenciando o viendo qué alternativas tenemos a nivel de lenguaje estándar como utilidades, ya viéndolo en la ayuda y viendo también un sitio que se llama crates.io. Ahí vamos a tener alternativas para hacer o reusar cosas que otras personas han hecho por nosotros. La comunidad, pues, en este caso. Entonces, aquí estoy abriendo un archivo. Este archivo se llama hello.txt. Fíjense que el resultado de esa apertura se guarda en greeting file result. Pero esto que está aquí realmente es un objeto de tipo result. Es decir, o tiene el OK o tiene un error. Pero ¿cómo lo sé? Recuérdense que nosotros utilizamos el match con enumerados. Eso fue una sección específica, una lección específica que trabajamos donde vimos distintos tipos de ejemplos. Aquí yo voy a hacer un match contra este greeting file result y tengo dos alternativas. Fíjense que hay una destructurización aquí y ese OK, cuando es OK, se va a guardar en la variable file el resultado de esa lectura, es decir, la referencia al archivo. Fíjense que aquí este es un match que retorna, es decir, este file se asigna al greeting file. Pero cuando hay un error, fíjense que yo hago una destructurización aquí y se guarda en la variable error, pero en este caso yo hago un padding explícito, hago una salida forzada del programa y aquí finaliza la ejecución. Siguiendo con una refinación más interesante sobre este programa que hemos visto, vamos también a refinarlo para qué pasa cuando hay un error. ¿Cómo identifico el tipo de error y cómo reacciono a ese error? Entonces, es lo que hemos agregado después de este error. En vez de hacer un panning como lo hacíamos anteriormente, voy a preguntar con este match y voy a utilizar este método que se llama kind dentro de error. Y este error, ya ven, ya en este match, entonces ya puedo tipificar ese kind es un error no found. Y ya puedo entonces reaccionar cuando es no found. Cuando es no found, lo primero que voy a intentar hacer es crear el archivo. Pero fíjense que lo puedo hacer directamente. Cuando hago el match, hago un match directamente con el file crate. Este result de una vez se compara inline en este momento. Entonces, ese result también puede tener dos alternativas, un OK o un error. Si fue OK, es la referencia, y aquí está una destructurización, pero ya con el archivo nuevo creado, que se llama FC, y tengo un error que es, bueno, hubo un problema al crearlo, aquí es que no existe, pero aquí hay un error, pero ¿cuál es? Bueno, dijimos que no se encuentra, pero vamos a intentar crearlo, pero hubo un problema ahora al crearlo. Entonces, esta es la ejecución que se produce acá. Puede haber otro error no tipificado que se va por este other error, que es un tipo de error que está aquí por default cuando hago este match, cuando hago este kind, en el marco del match, y aquí pues otro problema y hago un panic ya para cerrar también el programa. Hay una forma un poco de hacer esto más elegante. Fíjense que el código ahora se convierte un poco más corto y utilizando los closure. Y es utilizando otra alternativa de manejo de errores que es mucho más abreviada, mucho más elegante, mucho más entendible para el manejo de errores. Fíjense que aquí tiene un método, cuando tienes un result, el result tiene un método que se llama un grab or else. Si no hay error, automáticamente se pasa el resultado al greeting file. Pero si ocurre, entonces se ejecuta, este es el else. Este else se asigna aquí dentro de este else un closure para el manejo. Ahora, fíjense cómo detectamos que es un closure. Hay dos pipes y dentro de ese pipe hay una variable que se llama error, que es la que nosotros vamos a manipular. Fíjense que ese error
y es un closure, empieza aquí la ejecución y aquí yo empiezo a trabajar más en detalle lo que ocurre con ese error. Recuerden que por ser un result, ese error internamente tiene un kind, tiene dentro la clase, y ese kind nos indica el tipo de error. Fíjense que aquí lo comparo de otra forma. Pregunto si es no found, trato de crearlo. Fíjense que aquí internamente hago lo mismo. Lo interesante acá es que si hay un error, yo intento de crearlo. Y si lo crea, esa referencia de creación pasa directamente al reading file. Si hay un error, se ejecuta este closure, y aquí en este closure hay un panic ya para finalizar la ejecución, igual pasa a continuación. Entonces, una forma mucho más abreviada, elegante, interesante, muy poderosa dentro de ROS para manejar los errores. Que fíjense que es muy distinto al manejo de secciones, es mucho más enriquecido, mucho más abreviado y directo para manipularlo. A mí me gusta mucho. Aquí hay otras alternativas, que es cuando yo no quiero lanzar un panic, es decir, quiero terminar la ejecución directamente. Quiero, a pesar de que el error es recuperable, no hay una cancelación explícita, yo quiero que en ese momento cierre el programa. Entonces fíjense que aquí yo puedo, si hago un open y este open da error, yo con este expect, ya con esto ya yo genero un panic automático. Y este panic, ¿qué significa? Como lo hemos dicho, es una salida no recuperable, un error no recuperable, y ya automáticamente sale o termina la ejecución de ese programa en ROS. Dentro del manejo de errores hay un concepto que se llama propagación de error. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en que yo puedo crear mis funciones y mis funciones devuelven los errores de otras funciones que yo estoy llamando. Es decir, la función A llama a la función B, pero la función B puede producir un error. De repente ese error que se produce en esa función B no es manejado por la función que lo llama, sino que es devuelto hacia el exterior, es decir, a quien está llamando a la función A. Entonces, esto es lo que se llama propagación de errores. Los errores van desde las capas más internas de la pila de llamadas a funciones hasta más externas. Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos esto? Aquí les presento un código donde yo tengo dos alternativas. Uno, yo voy a leer un archivo de donde está un usuario, y otra es que yo pueda leer esa línea, que sea un string, de ese archivo y lo guarde en una variable. Entonces pueden haber allí dos situaciones de error en esas dos cosas que estamos haciendo, en esas dos operaciones. Uno es que el archivo no exista, y el segundo es que yo no pueda leer un string de ese archivo, no pueda leer una línea de ese archivo. Entonces pueden pasar dos situaciones de problema que no son manejados a través de un match o a través del otro procedimiento que se llama un grab or else que vimos, sino que son devueltos a quien llame la función. Entonces hemos declarado una función que se llama read username from file, que devuelve un result. Recuerden que un result tiene dos alternativas: o tiene un OK con el valor interno, con el valor dentro de ese OK. En este caso, fíjense que es un OK con un string, o sea, vamos a devolver en un OK el usuario que leí. Pero puede pasar dos situaciones: no tenga líneas del archivo, como les dije, o no existe el archivo. Entonces puede haber un error de I/O. Entonces tengo dos alternativas. Entonces lo que vamos a hacer es hacer las llamadas, y en vez de manipularlas vamos a devolverlas. O sea, propago el error desde la función hacia quien las está llamando. Fíjense cómo lo hago. Aquí esto ya lo habíamos visto. Abro el archivo, hay dos alternativas. Aquí, si no existe el archivo, devuelvo con un retorno forzado el error. Recuerden que un error es un tipo del enumerado result string, en este caso IO error. Pero si esta lectura fue satisfactoria, yo voy a tratar de guardar en la variable username el string que hay en ese archivo. ¿Cómo lo hago? Algún método dentro de su... Recuerden que username file, si fue satisfactorio, llegó hasta acá. Porque si no fue satisfactorio, ya de una vez devolvió error en esta línea.
Si fue aquí es que existe el archivo y voy a tratar de leer. Y lo voy a guardar en una variable mutable. Fíjense que es una referencia mutable, username va a quedar aquí. Y esa referencia, si fue satisfactoria, si yo leí correctamente, entonces hago un OK username. Fíjense que aquí no hay más líneas. Es decir, que este OK se devuelve por ser un result como último línea ejecutable, en este caso satisfactoria, de la función. Por el contrario, si este proceso no fue correcto, aquí se produce un error, lo devuelve ese write to string y se devuelve también acá. Entonces, estoy propagando el error interno a otro nivel superior, es decir, a quien llamó la función read username from file. Haciendo esto, fíjense, está esto mucho más simplificado. Hay un operador también que se llama este signo de interrogación, que sirve para propagar el error. Él lo que hace es simplemente, por ejemplo, este file open, si hay un error, se devuelve. Si hay en este array string un error, se devuelve. En la forma de un resumen, acuérdense que si hay un error, es un error y de tipo IO error. Si esto fue satisfactorio, es decir, no se vuelve error, entonces el proceso siguiente es devolver un OK username, que aquí ya, si esto fue satisfactorio, la ejecución continúa acá. Fíjense que esto es un return, si aquí falló, y aquí termina la ejecución de la función, en este caso, y se devuelve el error a quien está llamando a read username for file. De todo modo, al finalizar la parte teórica, vamos a ver unos ejemplos correspondientes a esto del manejo de errores, donde vamos a visualizar el funcionamiento de esto un poquito más en detalle. Nosotros también podemos definir nuestros propios errores. ¿Qué significa esto de definir nuestros propios errores? Determinar cuándo lanzarlo, en qué situaciones se presenta, dar un mensaje personalizado de lo que está ocurriendo, mucho más de username, de usuario, de user friendly, dar más información a quien está usando nuestros recursos para que se entere de lo que está pasando a lo interno. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando yo hago mis propios servicios, mi propia lógica. Ya no se trata de operaciones de entrada y salida, donde generalmente ya usando algunas librerías de error ya estos errores están tipificados, sino errores además de lógica funcional. Nosotros podemos construir nuestros propios errores. Y vamos a ver un ejemplo un poquito como lo que hemos visto aquí pedagógico, no muy aplicado a un caso de estudio específico, pero que sí nos demuestra cómo usar toda la sintaxis y todo este mecanismo de definir errores personalizados. Para finalizar ya esta parte, hay otra opción muy interesante. Hemos visto el result como un enumerado que tiene un error y un OK. Pero hay otro tipo de dato que se llama option. Y option es usado para expresar cuando un valor es opcional. Nosotros podemos declarar una función como option, como que devuelva un tipo de dato option, indicando que ese option puede tener internamente un valor o simplemente no devolver nada. Eso es un poco para también controlar los problemas que ocurren con los valores null. Entonces ya esto se establecen mecanismos dentro de un option, dentro de la programación en ROS, como estándar, para que nosotros podamos lidiar con esos null. Pero un null no necesariamente representa una condición de error, sino que es que nosotros definimos nuestra función y en algunas ocasiones eso no devuelve absolutamente nada. Entonces, en vez de devolver algún tipo, por convención devolvemos un non. Un non es un tipo de dato option. ¿Ok? Y así pasa con el sum, donde si hay algún valor posible que se devuelva durante la ejecución de esa función, ese sum ya tiene encapsulado el valor como tal. Y eso también está anotado con esto que está aquí, que es el valor t. Como le dije en el capítulo 7, vamos a ver estos datos genéricos y vamos a hablar en detalle un poquito cómo se interpreta, cómo programar nuestras propias clases a través de parámetros genéricos.
Un option, como les dije, aquí estamos encapsulados, en este son, por ejemplo, el valor interno. Internamente tiene encapsulado el valor de respuesta a una función que ha sido definida con una respuesta de tipo option. Y yo puedo utilizar el operador. En este caso, fíjense que ya hemos utilizado en los casos anteriores, ahorita, el signo de interrogación para devolver excepciones, en caso cuando es un result. Cuando es un option, el signo de interrogación se interpreta como la devolución del valor real, interno, encapsulado dentro de ese option. Vamos a revisar ahora un ejemplo de manejo de errores personalizados. Ya en la presentación que hicimos, donde cubrimos toda la parte teórica, vimos los temas de cómo capturar una sección, cómo propagarla, pero falta, y de verdad que el ámbito de ese tema, sobre todo cuando usamos clases de las clases propias, en este caso de ROS, lo que está predefinido, los objetos, todo este conjunto de elementos de software que están allí construidos, pues trabajan sobre esa premisa. Ahora nos interesa a nosotros construir nuestros propios entornos de manejo de errores y lanzar nuestros propios errores. Para ello traigo un ejemplo donde la idea es, por un lado, tomar un vector. Ese vector lo inicializamos en un principio usando el macro vec. Y la idea es que tome siempre el primer elemento de ese vector y lo convierta a número y de alguna forma podamos imprimirlo. Entonces, veamos cómo hacerlo. Lo primero, vamos a crear un tipo. Fíjense que aquí vamos a llamar el tipo result t. Un tipo genérico. Fíjense que es un tipo personalizado, es decir, cuando refiere a este result local, estoy haciendo referencia a un result. Recuerden que result es un enumerado tipiado de manera genérica, como le indiqué. El capítulo 7 vamos a trabajar en detalle todo este tema de tipo de datos genéricos, pero por ahora trabajamos con que ese result maneja un tipo de dato T, que puede ser cualquiera, pero él tiene un doble error. ¿Ok? ¿Ese doble error qué es? Ese doble error es un tipo de error definido por nosotros, que simplemente se establece como un struct y se le asigna o le decimos al compilador que implemente una función, agregue a esa estructura una implementación de debug y clone predefinida, o sea, ya está construida en ROS. Entonces, cuando hagamos referencia a result, estamos con T, tipeado con T, estamos haciendo referencia a un result de la librería estándar, pero que tiene un doble error, que lo definimos acá, como error nuestro personalizado, con el mismo tipo T. ¿Eso en qué se traduce? En que cuando yo defino ese método de conversión doble first, fíjense que yo estoy devolviendo un result i32. Es decir, vamos a devolver un resultado de tipo numérico cuando todo sea satisfactorio, pero cuando de error, según esta definición, porque este result es el que vemos aquí, cuando esto de error, esa conversión, entonces vamos a devolver un tipo de dato doble error, un tipo de error que se llama doble error. Pero veamos cómo nosotros especificamos esas conversiones. Bueno, otra cosa importante, una cosa es el proceso de conversión y otra cosa es el proceso de impresión. Y esa impresión puede pasar de dos cosas. Uno, que yo imprima, o sea, la impresión del print viene por dos elementos. Recuerden que el print, en este caso, para recibir un result 32 que tiene dos alternativas, o que sea un OK, la conversión fue satisfactoria, y es lo que llamamos aquí en esta parte, y que haya un error. En el caso del error, ya sabemos que el error para este tipo siempre es un doble error. Por eso es que lo imprimimos aquí, hacemos una desestructurización acá y lo imprimo acá. En este caso le hemos llamado E y aquí le hemos llamado N.
cuando el resultado de conversión es satisfactorio. Pero veamos un poco más en detalle. Bueno, otra cosa importante es que nosotros vamos a implementar un trade que se llama display. Ese método, ese formato display lo vamos a utilizar en alguna parte dentro de esta definición de la conversión. En este caso, cuando el error es doble error y yo quiero imprimir el mensaje se imprime utilizando esta implementación del trade. O sea, esto es la personalización del mensaje del error que vamos a aplicar a nuestro tipo de error personalizado que se llama doble error. ¿Okay? Y esto es un trade definido en Rust que estamos ahora customizando. Esto es el caso en que yo necesite imprimir este error acá. Cuando yo mando a imprimir este error, fíjense que cuando esto aparezca, va a salir esto, invalid first system to double, pero este es el mensaje que está acá. Cuando yo hago este formateo y estoy aplicando entonces él necesita aquí, en el momento que pasa esto, que ocurre el error y yo lo capturo a través de esta desestructurización, yo necesito imprimir algo. Entonces esto que está aquí, esta doble llame, busca dentro de este objeto que he pasado una implementación de display. Si esa implementación de display no es personalizada, imprime la que viene por defecto en ROS. Pero nosotros en este caso le hemos sobrescrito, le hemos agregado algo particular y en este caso estamos definiendo un mensaje personalizado. Lo cual nos permite a nosotros, por los tipos de errores que definamos, generar los tipos de mensajes correctos de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces ya por aquí estaríamos viendo la utilidad de este fragmento de código que es sobreescribir el trade display. Ahora, veamos un poco el proceso de conversión y cómo este proceso que se llama double first, cómo este método trabaja para yo en ese proceso de conversión que ocurre allí y se devuelve, por supuesto, si es satisfactorio el valor, cómo lo implemento. Lo primero es que yo obtengo con este first el primer elemento de ese vector. Aquí pueden pasar varias cosas. Uno, el primer elemento sea satisfactorio. Dos, el segundo elemento no es un número, puede ser cualquier cadena que seguramente donde la conversión a un valor doble va a fallar. Y tercero, que este señor esté vacío. Pero cuando esto está vacío, igual fíjense que aquí dice que devuelve un option. Este first devuelve un option. Ese option, recuérdense que tiene o un some o devuelve un on. Pero este option tiene, cuando usted va a la implementación, usted va a colocar aquí, en este option, usted tiene un método que se llama OKOR. Esto es por qué. Porque cuando este first falla, este que está aquí, este error, tiene que dispararse. O sea, si este first no fue ok, entonces este OR entra en acción. Aquí entonces diremos que si este first falla, entonces vamos a devolver un doble error. Pero si el primer elemento yo lo obtengo, viene aquí. Y entonces digo and then. Y fíjense que aquí está un closure donde yo voy entre paréntesis el valor que estoy capturando como first. Pero en este apartado nos vamos a dar cuenta de que este OK devuelve un result. ¿Ok? Recuérdense que el result lo tengo o un OK o un error. Entonces, si es OK, no hay problema. Porque este OK significa que ya viene un nuevo valor y lo debo pasar acá. Si este OK falla, se genera este tipo de error personalizado y es lo que devuelvo como resultado, como excepción. Es decir, devuelvo un doble error. Suponiendo que esto es un OK, entonces ese valor lo tengo encapsulado en S. ¿Qué voy a hacer con S? Ese voy a aplicarle un proceso de parser con esta instrucción
Y vamos a ver que cuando veamos datos genéricos, qué significa esto, o tipo genérico. Y esto que está aquí puede generar un error, porque puede ser que la conversión, como le dije, no sea un número correcto, sino un error. Y eso es lo que estoy especificando. Si este proceso de conversión falla, entonces mapeo el error, doble error. Sin mucho, aquí generalmente pues uno coloca esto de esta forma, pero aquí puede venir algún parámetro aunque yo quiera tratar el error que se produce aquí internamente. Por ahora nos interesa que este proceso falló, se genera un doble error. Si este proceso fue satisfactorio, entonces de conversión, entonces yo hago un map y ahora ese map en un closure donde yo agarro ese i y lo multiplico por decir el valor convertido ya al valor doble. En este caso, perdón, al valor i32 que es un entero, pues en este caso. Entonces de esta forma, fíjense cómo yo estoy trabajando todo el proceso de configuración para un tipo option y para un tipo result, las cosas que van a ocurrir, donde estoy de acuerdo a las situaciones que pasen, agregando el tipo de error personalizado, que en este caso se llama doble error. Viendo un poco la corrida, fíjense que yo he definido esos tres. Llamo al print, recuerden que el print pasa el resultado de doble first. Fíjense que doble first tiene dos alternativas, o da un OK o da un error. ¿Dónde da OK? Cuando este proceso que ocurre aquí fue satisfactorio y devuelve un número. Cuando este proceso aquí, este result, da un error, puede haber dos alternativas. Siempre es un doble error, pero es producto de que se generó en este caso, es decir, no está vacío, o la conversión que ocurrió acá fue errónea, no fue satisfactoria. Entonces, cuando vemos la corrida, vamos a ver qué resultado tiene. Vamos a correrlo con nuestro room. Ya veremos, bueno, lo que les decía. El first doble es 84, el segundo es inválido y el tercero también es inválido, según esta definición que hemos visto. Para finalizar esta lección, vamos a hacer un resumen como tradicionalmente lo hacemos en relación a los puntos cubiertos en esta lección. Primero, vimos dos estructuras de datos muy poderosas, de uso muy común en los programas que desarrollemos con ROS. Tenemos el vector y el hashmap. Ya vimos las particularidades de cada uno. Vemos que son dinámicos, que son reconfigurables en tiempo de ejecución. Hicimos mucho hincapié en el caso del hashmap en la posibilidad de crear nuestras propias claves, incluso usando estructuras, pero con algunas condiciones para que esto funcione, como la implementación del trade hash y equal o EQ. Cuando hablemos de trade ya vamos a ver un poco más adelante, sobre todo cuando hablemos de datos genéricos, a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de implementar. Pero por ahora nos conformaremos con utilizar las implementaciones por defecto que tiene ROS para, así como lo tiene para debug, el try debug ya tenemos, vamos a trabajar con el try que tenga hash y equal. ¿Ok? Y también vimos todo lo poderoso que es el manejo de errores. Se vio la diferencia en lo que es el manejo de error tradicional, ese famoso try catch que vemos muchos lenguajes para capturar errores en ROS. Ya vamos a ver cómo se encapsulan los errores en un tipo de enumerado que se llama result y cómo tenemos versatilidad de manejar errores, cómo tenemos la posibilidad de identificar el tipo de error, cómo también vimos una parte donde podemos crear nuestros propios errores y también cómo propagar los errores que ocurren en una función a las funciones externas a ella, las que la están llamando en este caso. Hay otro tipo de datos, se llama option, que utilizaremos también para manejar o lo implementaremos en aquellas funciones que manejan la posibilidad de que devuelvan un valor nulo o que no devuelvan simplemente nada. Entonces tenemos dos variantes de option, el sum y el num. Entonces en este caso hemos configurado un conjunto de elementos junto con la vez pasada, las clases pasadas, como el manejo de memoria, el manejo de apuntadores. Cuando vimos todo el tema o las potencialidades de las estructuras, los enumerados, la instrucción match,
todo un conjunto ya de herramientas que nos permiten avanzar mucho más en el lenguaje. En la siguiente sección vamos a aprender ya a organizar nuestro código en módulos. Vamos a trabajar ya con algunos crates, que es la definición de crate, cómo utilizar algún componente personalizado que encontremos en la red. Y ya vamos a empezar a cada vez tener más herramientas para confeccionar algún programa mucho más adecuado. Recuérdense que todo esto que hemos visto acá con fines pedagógicos, simplemente para revisar los conceptos propios del lenguaje, pero seguramente nos tocará ya implementar algunas en lecciones futuras. Lo vamos a hacer específicamente en la lección 7 y 8, cosas mucho más reales, usando algunas librerías externas, pero tenemos que conocer toda esta conceptualización básica. Entonces, bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima lección.